trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Estábamos esperando este nuevo episodio porque es un tema que nos atraviesa permanentemente a todos. Información que les va a servir para tomar decisiones, pero sobre todo para poder pensar y sobre todo para poder vivenciar lo que es laburar en estos temas. Pero quiero que lo presentes vos, Claudio. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Acá estamos para presentar a este nuevo amigo de Productores y Mercados. Y usted sabe que para evaluar el presente siempre hay que mirar para atrás. Sin ninguna duda, ¿no? Entonces, por eso, hoy tenemos el privilegio de conversar con un invitado que nos va a ayudar y que nos ayuda permanentemente a mirar el presente con la lupa de la historia. Él es historiador, docente, ensayista, es especializado en investigar los vínculos entre el poder financiero, el Estado y las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Bueno. Hoy, con todo gusto, en la mesa de Productores y Mercados, recibimos con todo el aplauso al historiador Bruno Napoli. Bienvenido, Bruno. Gracias por venir, Bruno. El entusiasmo. Bueno, vamos todavía. Siempre. Bueno, vos sabés que la temática de este programa, de este podcast, es hacer una recorrida que tiene que ver con cómo llegaste a ser Bruno 2025, Bruno Napoli 2025. ¿De dónde arrancaste? ¿Dónde surgieron tus pasiones, tus vocaciones? Porque has tenido, hasta hoy no va a alcanzar este podcast para contarle todo lo que has producido, pero ha sido muy prolífera tu vida profesional, tu vida estudiantil. Sí, falta un montón todavía. Por supuesto. Acá es un cortecito, es un paréntesis. Faltan algunos libros que todavía están ahí con muchas ganas de realizarse, de trabajos de archivo que hice en los últimos 20 años. Hice varios trabajos paralelos de archivo, además de dedicarme a investigar historia económica. Hice un trabajo paralelo durante 20 y pico de años. Yo trabajé con Osvaldo Bayer. Ni más ni menos. Entonces fue un trabajo interesante porque mientras publicaba y hacía mis trabajos de investigación histórica, trabajaba con Osvaldo rescatando su obra y de hecho tuve la suerte de publicarle sus últimos 5 libros en vida. Ventana a la Plaza de Mayo, Entredichos, La Chispa, ¿Qué debemos hacer los anarquistas? Y Periodismo a martillazos. Los 5 libros él los pudo ver antes de su fallecimiento, por suerte. Fue un trabajo titánico de rescatar toda una obra monumental de una persona que es muy conocida por algunos libros, pero que tiene toda una historia atrás de ensayista, un enorme periodista. Una pluma Empezó a impresionante. escribir en el año 48-49 Sí. en Argentina. Sí. En el año 52 al 56 se va a Alemania y escribe desde allá. Tengo todas las notas, todas las que envió y se publicaron en diferentes medios acá. Y en el 58 se va al sur, funda la Chispa, lo echan del sur, lo meten preso, lo mandan a Buenos Aires. Es secretario general del sindicato de prensa durante 2 mandatos, el segundo interrumpido, obviamente, cae preso nuevamente. Y después la obra más conocida de él, Severino y Giovanni, el idealista de la violencia, La Patagonia rebelde, Los anarquistas expropiadores, y después lo echan del país, ¿no? Pero lo echan del país. Debe ser el hombre más echado de la Argentina. Y un compromiso con la causa de derechos humanos interminable. Sí, dedicó. sí. Hay un amigo mío que fue el fundador de la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Medicina, y junto con él pudieron, tuvieron la idea, no sé si no fue de Osvaldo, de entregarles los diplomas a las familias de los compañeros desaparecidos de la Facultad de Medicina. Bueno, todo un gesto de reparación. Claro. Que es lo que él también pensaba, ¿no? En esa reparación histórica constante a partir de la palabra y de hablar o darle voz a los que no tenían voz. Exactamente. A los que, digo, es el único que nos permitió
volver a escuchar a los fusilados de la Patagonia rebelde, de la Patagonia trágica. Los fusilados de 1921-22 los conocés gracias a él y conocés qué decían y qué escribían gracias a él. Aparte hizo, Osvaldo, perdón que me quedé con Osvaldo, ¿no? Pero hizo una operación historiográfica muy interesante que ningún otro historiador hizo en la Argentina. Él sacó de la página de policiales a un montón de personajes y los puso en los libros de historia. Claro. Lo hizo con Severino y Giovanni, Claro. que cuando Félix Luna le dice andá a investigar a ese delincuente, él se mete en los archivos y descubre que no era un delincuente común y corriente, que era un tipo que robaba bancos para publicar poesía. Y al que nunca entendió él. Por eso publica el libro Severino y Giovanni, el idealista de la violencia. Él en ese libro, que para mí es el mejor libro de él, plantea como una persona que escribe las mejores cartas de amor que yo leí en mi vida, que roba bancos para publicar libros de poesía y de filosofía, que vive miserablemente, pone bombas. Esa es la pregunta que se hace Osvaldo todo el tiempo, no lo entiende, porque aparte Osvaldo era un pacifista absoluto. Absoluto, sí. Y son 60, 70, sí, unos 70 años, porque él empieza a los 20 años, muere a los 91, son unos 65 años dedicados al periodismo. Así que hice ese trabajo paralelo mientras hacía mis investigaciones económicas. Luego de que fuiste editor y curador. Exactamente, de la obra de Osvaldo. De la obra de Osvaldo. Acá y en Alemania. De toda la obra de Sí, Osvaldo. acá y en Alemania. De hecho, recién hablé con el hijo, que vive en Alemania, Esteban. con Esteban Bayer, y me manda una carta de Osvaldo. Y me dice, mirá lo que encontré, porque él sigue encontrando cosas y me las manda. Ah, porque sigue viviendo en la misma casa donde vivía el papá. Tiene todo el archivo. Tiene todo el Claro, archivo. Tiene todo el archivo. Él se fue a los 16 años, nunca más volvió Esteban. Pero viene cada 3, 4 meses. Y cada vez que encuentra algo me lo manda. Y hoy encontré una carta, bueno, que era una comunicación entre los presos de la Tablada y él, Mirá vos. porque era el único intelectual que fue a verlos. Claro. En claro, silencio. Claro. Todo el mundo los dejó solos y él iba Claro. a verlos para que no los torturen, para que no los maten. En silencio. Y siempre lo hablo con Roberto Felicetti esto. Claro. Que es muy amigo mío y siempre me cuenta el viejo, nosotros le decimos el viejo. Estaba Puyané también con él. Sí, que estaba preso con ellos. Estaba preso Y con dice, el viejo venía a vernos en silencio, no decía nada, sin prensa. Y, Bueno, acá tenemos un primer fuego que surge este amor por investigar. por investigar. Fuego intenso. Uf, impresionante, fuego y compromiso, ¿no? Una vez que lo leí, lo incorporás, después no podés hacerte el gil. No te podés decir, yo no me di cuenta. Porque además yo lo escuché a Osvaldo por primera vez en una plaza cuando tenía 18 años, 19 años. Y después terminé trabajando con él. Y los últimos años terminé cuidándolo en el hospital. Como Bueno, corresponde. Como corresponde. Como corresponde. Como corresponde. Me tocó cuidarlo. Decidí yo quedarme con él en las últimas 5 internaciones que fueron muy, muy duras, porque bueno, ya estaba perdido. Pero bueno, también momentos interesantes de esas internaciones. En la anteúltima me acuerdo que se levantó después de 3 días, se despertó después de 3 días y me dijo, ¿qué haces? Vive acá. Y le digo, te estoy cuidando, Osvaldo. ¿Qué pasó? Te caíste, qué sé yo. Y llegó la comida y nos dan la comida y le sirven la comida a él, obviamente. Y dice, ¿y a vos no te traen? Bien a narco. Y le digo, no, me la traen después. Él no sabía dónde estaba. No tenía idea. No tenía idea. Entonces agarró el cuchillito y dividió todo por la mitad. Todo lo que había en el plato lo dividió a la mitad exacta. Y me dijo, empecé a comer. Bueno, yo no empecé a comer, lo miraba y me dijo, bueno, ahora serví el vino, Bruno. y le digo, mirá, Osvaldo, yo no sabía cómo explicarle. Digo, este lugar es particular, la comida está bien, pero no sirven vino por ahora. Entonces miró la habitación y dijo, qué lugar de mierda, no venimos nunca más acá. Esas cosas también pasaban Claro. con un Osvaldo perdido que seguía siendo narco. Claro. Compartiendo todo. Contame, con respecto a tu rol de investigador, ¿pudiste aprender sobre cómo investigaba Bayer? ¿Te sirvió la manera en que él lo hacía? Porque vos ya venías con una formación y también venías seguramente con metodologías aprendidas en la academia, con algunas referencias, pero eso, lo que estás contando es muy, muy impactante. Sí, porque Osvaldo siempre decía, anda al documento original, léelo y hacele todas las preguntas que puedas al documento original. No hagas interpretaciones, ni mucho menos opiniones. La opinión, como decían los griegos, es el último escalón del pensamiento. No. Claro. Agarrá un documento, analizalo, hacele preguntas y fíjate qué podés sacar de eso, qué hipótesis podés elaborar a partir de eso. Pero siempre el documento, porque el dato duro es incontrastable.
No, dato mata relato. Claro. Entonces, no fueron tantos fusilados. Bueno, acá están los certificados de función. Esto Listo, es ya está. los que yo tengo son estos, claro. Y sí, ya está. No hay mucho más que eso. Y aparte están los pedidos. Y eso, interesante, Osvaldo, porque le discutían el número de fusilados y él decía, hay tantos registrados como caídos por el ejército. Tantas bajas. Pero después hay tantas tumbas comunes. No puede haber tan pocos para tantas tumbas comunes. Y tercero, fue a buscar los pedidos de más trabajadores de las estancias. Listo, corroborás eso y decís, no, fueron 1.500, Claro. no fueron 20. Si están pidiendo 1.500 peones rurales, están pidiendo 200 por estancia, es porque bajaron a 200 por estancia. Entonces digo, trabajar sobre los documentos, contrastarlos, leerlos, y hay una cuestión ahí que es no leerlos con la impronta de algunos discursos muy marcados de época. Cuando él escribe Severino y Giovanni, es en los 70, es el auge de la lucha armada, y él escribe un libro pacifista, en contra de la lucha armada. No. Incómodo por todos lados. Osvaldo siempre fue incómodo por todos lados, para la derecha, para la izquierda. Sí. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Las polémicas que se armaban alrededor de él siempre fueron bastante duras. Exactamente. ¿no? Entonces vos me preguntabas eso, me parece que la impronta era esa, es ir a los documentos. Por eso cuando empecé a hacer la investigaciones en términos económicos, siempre pensaba, bueno, hay que ir a buscar documentos históricos que corroboren algunas hipótesis. Y si no las corroboran, ser lo suficientemente honesto para decirlo. Claro. La verdad que no, es diferente. Yo en la primera investigación que había hecho en la Comisión de Valores hace más de 10 años sobre el sistema financiero en la dictadura y sobre el secuestro de 28 empresarios, banqueros y financistas por parte del ejército que trabajaban en tándem con el Banco Central y con la Comisión Nacional de Valores, vi en su momento, y vimos con el equipo, con Walter Bosicio y Celeste Perosino, una lógica de persecución a empresarios. La verdad que después, viendo las declaraciones de esos empresarios con el tiempo, incluso coyunturalmente, en el momento de ser secuestrados, viéndolas posteriormente y conversando con ellos, porque les logramos hacer algunas entrevistas a ellos mismos, nos dimos cuenta que coincidían en Los casi datos el eran 90%. precisos. Y que coincidían en el 90% ideológicamente con sus secuestradores. Con sus opresores. Claro, sí. entonces no hubo persecución política, hubo una cuestión de pillaje y de robo de sus bienes. Claro. Entonces, donde yo hace 10, 12 años me pareció haber visto que era una persecución política contra empresarios nacionales, lo que me doy cuenta es que fue una cuestión de pillaje de personas que pensaban igual. Los que estaban secuestrados, empresarios, banqueros y financistas, pensaban casi igual que los milicos que los habían secuestrado. No había dos versiones de país, no había ideológicamente dos versiones de No, país. de Había hecho- una cuestión de negocios. en De el hecho, medio. uno de ellos, que estuvo ahí secuestrado, cuando yo lo entrevisté, no lo voy a dar el nombre, me dijo, los militares se equivocaron en la forma de interrogar, tendrían que haber sido un poco más duros, así desaparecía menos gente. Ah, Eso fue lo que me dijo, y él fue uno de los secuestrados por los milicos y Sí, desapoderados. sí. Seguramente lo dejaron en Pampe la Vía. Sí, pero se rehizo. Se rehizo. Son gente que sabe rehacerse muy rápido. Pero vos te me fuiste muy rápido desde toda tu recorrida. Queríamos indagar un poquito en esas pasiones, porque a veces lo que queremos es que sea un ejemplo más o una referencia más, para ser más precisos, en cómo lograste llegar a ser ese investigador, porque vos fuiste a la universidad, te recibiste, te hiciste posgrado. Hice una carrera, primero que hice un recorrido bastante particular, yo para mí bastante autodidacta, más allá de que no fue del todo autodidacta, pero yo lo considero así, lo reivindico así porque yo hice un profesorado de educación, después me especialicé en el CONICET en Historia Reciente y después me especialicé en el Archivo General de la Nación y en la UNTREF en archivista. Bien. En trabajar Mirá sobre qué recorrido. un recorrido para mí hermoso, porque era lo que yo quería hacer. Había empezado con la educación, había empezado a dar clases. Ahí quería ser maestro con la Sí, educación. sí, sí. De hecho, llegué a ser maestro unos años, Mirá. muy poquitos años, un trabajo hermoso en el conurbano bonaerense, en las villas del conurbano bonaerense, maestro de villa, obviamente. Sí, sí. Después en la cárcel,
en el sistema penal. O sea, te metiste a Sí, trabajar sí, sí, en los sistema lugares penal. donde hacía falta ver algo distinto, Sí, no lo común. Y poder ir rescatar ahí a partir de la educación de esa Sí, herramienta. era algo increíble, Ujú. pero desolador. Sí. Desolador como espectro. De hecho, cuando yo laburaba en las villas, había 3.000 y hoy hay 6.200. Claro, claro. Y las cárceles ahora tienen mucho más presos de cuando yo estaba, sobre todo en el sistema penal para menores. En algún momento vos decís que en las villas viven trabajadores. Sí, Y eso lo relacionás... Sí, perdona. o al menos vivían. Claro. Sí, bueno, sí, tal cual. Y eso lo relacionabas con el momento económico del país y que si bien hubo momentos que hubo una excepción donde la economía tuvo algún levante para los trabajadores, de 300 villas dijiste. Pasan- 300 villas en el 74, 3.000 en los 90, más o menos, y 6.200 ahora. Nunca pararon de crecer. ¿Y vos por qué crees que pasa eso? Bueno, primero termino con el recorrido. Sí. Primero termino con el recorrido, porque después de ese recorrido yo empecé a hacer investigaciones por mi cuenta de temas que me interesaban de historia reciente, pero eran los 90. Y los espacios de investigación te decían, de hecho era muy mal vista la historia reciente en los 90. Decían, no, hay que esperar 50 años para poder investigar lo que pasó en la dictadura. Y yo decía, no, se tiene que investigar ahora. ¿Qué voy a esperar 50 años? No sé ni siquiera si voy a estar en 50 años. Entonces empecé a investigar sobre los efectos de la dictadura y los consensos sociales de la dictadura a partir del archivo de las Madres de Plaza de Mayo. Me metí ahí, pedí permiso en el archivo y fui, me metí durante un año a ¿Hablaste con revolver. Eve? Sí, estuve con Eve, después obviamente como todo el mundo, me peleé con Eve, como todo el mundo. Viste que entraba y después terminaba Sí, peleado, sí. te terminaba Sí, echando. Carácter complicado. Sí, fuimos con Osvaldo parte de la primera camada de la Universidad de las Madres. Después cuando nos echaron a nosotros, a Osvaldo y a mí, y a algunos compañeros más, entre otro grupo, pero no importa, son las reglas del juego. Pero sí me sirvió mucho ese archivo, porque encontré un montón de cosas de dictadura y de democracia y de transición en un grupo que no era un grupo gubernamental, que no era un grupo armado, sino un grupo de mujeres que habían conformado un organismo de derechos humanos que ya tenía relevancia internacional. Fue apasionante ver ese recorrido, que ese es un libro todavía Que falta editar. pendiente porque es el recorrido de todas las publicaciones de Madres de 1980 hasta el 2000. Lo quiero. Es una cosa Lo quiero, increíble, sí, yo también. los cambios de discurso y todos los actores políticos que se empiezan a cruzar. Entonces ahí se abrió una flor para empezar a ver todo ese momento político, esa ebullición de actores y de voces que se cruzan. Y tratar de entender la lógica económica de la dictadura también a partir de ahí, a partir de esos datos. Digo, no me quería perder con eso porque toda esa investigación fue la que permitió después empezar a meterme en otros archivos. Bueno, por eso te decía, porque vos después te dedicaste a poner la lupa en la cuestión financiera, no es más Sí. ni menos que la cuestión financiera en nuestro país. Sí, porque la cuestión económica y financiera es fundamental porque marcó un antes y un después. Vos me preguntabas a qué se debe ese crecimiento de la pobreza sostenido, que en el global es sostenido en los últimos 50 años con altibajos, pero en el global siempre va para arriba. De 300 villas a 6.200 hoy, los datos están ahí. Los datos están ahí, incluso También se duplicó la población, ¿no? también se duplicó la población, Sí. pero digo, en un país que le sobra riqueza, Claro. que alimenta a medio planeta. Entonces, y en un momento, en el 74 vos tenías 4% de pobreza y hoy tenés 50%. Y siempre fue subiendo. Tuvo altibajos, llegó al pico de 63 en el 2001, bajó al 30 y pico, volvió a subir al 43 y después se quedó, rondó en el 43, 45, 50. Está entre el 40 y el 50 desde hace más o menos 15 años. No cambió eso. Y ahí, de hecho, de las 6.000 villas, la mitad son del 2000 al 2000. La mitad son del 2000 para acá. La mitad. Y la mitad de la mitad del 2000 al 2010. Entonces, yo voy a decir, la gente vivía mejor, sí, había una mejor redistribución de la riqueza. No solucionaste que la gente deje de tener piso de tierra y que
que en vez de tener cloaca que tenga cloaca, digo, en vez de pozo ciego, que tenga agua potable. No lo solucionaste, todavía la tercera parte de la población lo tiene. Y la historia económica es mucho más simple de explicar que la historia política. Ese es el punto. ¿Por qué lo es así? Porque es una disciplina medible, porque podés tener... Es primero que no es una ciencia, es una disciplina, te permite mirar los datos, por ejemplo, mirar estos datos y decir, che, la pobreza creció, globalmente creció, no hay discusión con eso, están ahí los datos, son todos públicos los datos. Dicen que es la economía la que tiene la mayor capacidad de prognosis, que el resto de las ciencias sociales. Lo dudo, para mí es un arte. Es casi un arte que tiene que hacerse de acuerdo a el que quiera hacer economía y economía práctica. Tiene que adaptarse a lo que tiene, construir con lo que tiene. No hay modelo que sea adaptable a una región. Digo, no puedo traer al liberalismo y ponerlo tal cual está, ni al marxismo tal cual está, ni al keynesianismo, mucho menos a la escuela austríaca y todas esas tonterías que son una fantasía. Claro, que son aparte una fantasía, que incluso dentro de la disciplina, los que hacemos lectura económica, yo leo economía hace 15 años, es como algo menor. Es como algo, bueno, llamativo, pero nada más, no se lo toma en serio. Vos sabés que hubo un par de experimentos libertarios y fueron un fracaso. El de Cranston cerca de Boston, que se lo terminaron comiendo los osos. Ese lo sé, ese lo sé, después el otro no lo sé. En Chile, al norte de Chile. Claro, igual, razón. Compraron una tierra, unos libertarios, prometieron la libertad económica y fue un desastre. Y además de un desastre fue una estafa, porque fue una estafa que implicó criptoactivos. Porque es mucho más acá, el de Cranston es más viejo. Claro. Este es mucho más acá. Y los títulos de tierra nunca aparecieron. Pero en el recorrido, ahí está, la cuestión del descubrimiento del peso de lo financiero y también ubicar el corte del ciclo en 1976. Sí, 75-76. El Rodrigazo es un elemento clave de predictadura, de preparar el terreno. Digo, muere Perón, cambia el equipo económico y Celestino Rodrigo hace un plan muy parecido al de este muchacho ahora que gobierna. En realidad casi parecido al que... Bueno, Martínez de Oz fue un poco más complejo, pero tenía fuentes y partes, ¿no? Y después se fueron repitiendo, ¿no? Claro, pero rompe todo el esquema que vos tenías, porque la Argentina hasta el año 74 es una Argentina industrial, que ningún gobierno del 55 en adelante, predemocráticos eran todos, o directamente dictadura, se animó a tocar el modelo industrial del peronismo. Nadie se animó a tocarlo porque era el nivel de crecimiento, de empleo genuino, y los dólares que te ingresaban por industria, bueno, le vendías al mundo más de lo que le comprabas. Tuvo un problema en el 73 con la compra de energía, pero eso por el crecimiento de la economía. Claro. El stop and go, digo. Sí, sí. Creció tanto la economía que no nos alcanzaba la energía propia. Y ahí el peronismo establece, en ese breve gobierno peronista, un plan de producir más energía, invertir más en energía, producir más energía para no tener que importarla y volver a tener energía barata para que bajen los precios. Bueno, uno de los trabajos que hiciste, la dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la timba bursátil 2014, te llevó unos cuantos años para poder llegar a conclusiones como que hay una casta que se perpetuó durante los últimos 50 años. Y claro, porque cuando el golpe del 76... La verdadera casta, digamos. La verdadera casta, cuando el golpe del 76, todos los liberales argentinos hasta ese momento, que habían ocupado puestos en todas las dictaduras, se meten de lleno con la dictadura de Videla. Se meten de lleno porque Videla era un aperturista. Videla económicamente pensaba como Martínez Dios. A diferencia de otros militares, hay una gran interna dentro de las Fuerzas Armadas cuando él elige de ministro a Martínez Dios. Pero pensá que esa dictadura le da puestos claves de la economía a todas civiles cabezas de corporación. La sociedad rural se queda con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Claro. ¿Sí? La Bolsa de Comercio se queda con la Secretaría de Programación Técnica, o sea, el Viceministerio de Economía. Asindar y el Consejo Económico Argentino de Martínez Dios se queda con el Ministerio de Economía, nada menos. Ni menos. ¿Y el Banco Central? Adolfo Diz, un ex funcionario, un ex director ejecutivo del Fondo Monetario. Claro. Y la vicepresidencia, los directores son de ADEBA. Claro, la Asociación de Bancos que tienen que ser controlados por el Banco Central. Y el Banco Nación se lo dan a la familia Ocampo, que es la élite ganadera de la Argentina. De hecho, eran dueños del Banco Ganadero. Le dan todos los lugares, y puedo seguir, le dan todos los lugares claves de la economía. Yo en el último libro hago un detalle más profundo de los nombres de cada uno,
y después cómo cada uno de ellos se recicló en democracia. Estos tipos se ingresaron al Estado, lo ocuparon, cambiaron las principales leyes económicas, cambiaron la estructura burocrática del Estado y lograron un cambio en la forma de acumulación y de captura del ahorro nacional que nunca más se modificó. ¿Qué es el ahorro nacional? La plata que producimos todos nosotros, todos los días. Ahora, mientras estamos hablando, mientras estamos haciendo este programa, estamos produciendo energía, estamos produciendo riqueza. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que ahora está con un switch levantado, que está manteniendo estos cables, que está haciendo que para mantener estos cables haya que comprar insumos, porque tiene que haber publicidad moviéndose también, porque en el aire tiene que haber repetidoras. Digo, es generación de dinero al ahorro nacional. A partir del 77, con las modificaciones económicas, ese ahorro nacional es capturado por el sistema financiero. Cambió para siempre. Y no lo largó más. En realidad, cuando llega Alfonsín con el intento del Plan Austral, tal vez, no sé si fue algo que intentó salirse un poco de ese esquema, pero... Sí, lo que pasa es que el Plan Austral en realidad era un programa de estabilización, no era un plan económico. Claro. Era un programa de estabilización que tenía que tener su tiempo, que es, vos haces un shock de quitarle ceros a la moneda y hacer un acuerdo general de no indexar ningún contrato más. Contrato, digo, desde una negociación paritaria hasta la boleta del teléfono. Sí, un alquiler. O un alquiler. Que eso fue todo un trabajo de ingeniería que fue tremendo poder hacerlo para que esté dentro de la legalidad, y lo lograron, y de hecho plancharon la inflación por unos meses hasta que la rompió, creo que una paritaria, no me acuerdo de qué sector, que dijo, no, nosotros vamos por arriba de lo que ya establecieron, y todos empezaron a pedir más. O sea, digo, eso Israel lo copió, pero lo copió a la fuerza. Lo copió a la fuerza el modelo porque hicieron lo mismo. De hecho, lo copiaron, en serio, leyendo la experiencia del Plan Austral, pero a diferencia de Argentina, se sentaron con las centrales obreras y le dijeron, ¿qué quieren aumento? No hay aumento. Y a los empresarios, ¿qué quieren aumento? No hay aumento. Pero no hubo para ninguno. Claro. No hubo para ninguno a uso de fuerza, a fe de usar la fuerza si era necesario. No hubo para ninguno. Y plancharon la inflación de 400 anual a 20 anual. Pero así, la plancharon definitivamente a la fuerza. Hace poco Portugal hizo algo similar, incluso rebajó sueldos. Sí. Pero lo empezaron a poner como modelo pero de fue para, estabilización. está bien, pero fue para todos. O sea, fue parejo. Mientras sea parejo y todos liguen, bueno, después es un ahorro nacional en serio. Estás capturando el ahorro nacional vos, ¿para qué? Para reinvertirlo, pero tenés que tener la garantía de que tenés que tener un gobierno como el de Israel que reinvirtió. No que se lo llevó a una deuda externa o los amigos del ministro de Economía. Ahí no pasó. A nosotros sí. Claro. Se lo llevan los Y amigos. es más de una oportunidad. Sí, porque los liberales argentinos son rarísimos. Odian el Estado, pero se mueren por ocuparlo. Y cada vez que lo ocupan... Esa frase te la voy a tomar. No, pero que cada vez que lo ocupan se llenan de plata, hacen negocio. Como ellos cambiaron las leyes y cambiaron la estructura burocrática del Estado, eso les permitió la puerta giratoria. En todos los gobiernos van y vienen. Salen del sector privado, van a la función pública, están un tiempo, vuelven al sector privado. Así. Y tenés los nombres de López Murphy. Claro. Es el más reciclado de todos. Cavallo es el ejemplo del reciclado. Los dos estuvieron con la dictadura. Los Por dos supuesto. funcionarios importantes de la dictadura. Bueno, el papá de Sturzenegger también. Claro, y Sturzenegger es el mismo ejemplo, pero ya en democracia, en los 90. Pero el papá fue el que te retocó todos No, tenés razón, porque fue después, porque fue en los 90 cuando retocaron todos los balances de Aerolíneas Argentinas para Bueno, y del IPF para... los 90 son la continuidad de la dictadura, en términos económicos. Ahí, pero con una democracia. claro, pero ahí las modificaciones legales refuerzan todas las modificaciones legales de la dictadura. De hecho, hay un libro de Martínez Dios que se llama 15 años después, que para el que esté escuchando agarra su teléfono y lo busca, porque está todo digitalizado, y el libro es fabuloso, porque él ahí celebra, lo escribe en los 90, y celebra cada una de las medidas que está tomando Menem, y dice, por fin viene alguien a completar el trabajo que yo comencé. Que interpreta bien. Me interpreta bien. Y lo celebra cada medida y las explica, porque vos pensás que entre el 92 y el 93 tenés un cambio en la legislación argentina que termina de reforzar el sistema de acumulación financiero
especulativo y rentístico hasta hoy en día. Eso es impactante. Todavía están vigentes esas leyes, un montón, ¿eh? ¿Y por qué ningún gobierno se animó a cambiarla? Porque no tenés un proyecto alternativo. ¿Cuál es el proyecto alternativo al sistema financiero? El sistema industrial. Es decir, tenés un modelo económico industrial que genere muchos bienes y servicios. Es más, que genere tantos bienes y servicios que vos le vendas al mundo más de lo que le comprás, tenés dólares siempre. Tenés dólares todo el tiempo. Alemania no genera comida ni genera energía. La tiene que comprar. Pero entonces, ¿qué hace? Tiene un modelo industrial monstruoso de autos y armas, le vende al mundo más de lo que compra y eso le sobran los dólares para comprar comida y energía. Ese es como ningún gobierno de la democracia reindustrializó el país. Cada vez que necesitan dinero, ¿a dónde van? Al sistema financiero. Claro. A pedirle plata. De hecho, nosotros tenemos 472 mil millones de dólares de deuda pública, un pedacito del fondo nada más. Un pedacito, 55 mil millones son del fondo. Claro. El resto es todo con la banca privada argentina y la banca privada internacional. Claro. Y ahora los fondos comunes de inversión. Es muy simple de entender eso, ¿eh? Ahora, no tenés industria, no generás dólares genuinos, cada vez que necesitas dólares vas al sistema financiero. Por eso no tocaron la ley de entidades financieras, por eso no modificaron esa forma. Y es grave porque de los 60 bancos que hoy hay en la Argentina, el más grande es el Banco Nación, que es el estatal. Claro. El segundo es el Banco Provincia, que es estatal. El tercero es el Banco Ciudad, que es estatal. Claro. El cuarto debe ser el Banco de Santa Fe, después tenés el Banco de Rosario, y después tenés 13 bancos provinciales, es decir, de 60, casi 20 deben ser, y los más grandes, estatales. Con lo cual, este sistema de acumulación delictual de los bancos, porque la verdad que los bancos son una verdadera asociación ilícita, te cobran lo que quieren, hacen lo que quieren, andá a revisar una cuenta en el resumen de la tarjeta de crédito y no sabes ni qué carajo te están cobrando, ni cómo te lo están cobrando, y pueden poner hasta 150% de interés si te atrasaste, embargarte, ponerte en un veraz, negarte créditos durante 10 años, son una asociación ilícita. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Yo tengo un profesor que decía, un empresario, no te olvides nunca, es aquella persona que quiere ganar todo lo que más puede en el menor tiempo posible. Bueno. Lo cual habla de que, me decía, no es acá, es en todos lados del mundo. Va a tener al lado dos tipos de profesionales. Un contador que justamente lo va a tener para evadir todos los impuestos que pueda. Exactamente. Y un abogado cuando se manda cagada y lo tienen que sacar de algo que no pudo evitar hacer. Bueno, pero las cosas son así. No sé si está. Vos podés decir, está bien o mal. Qué sé yo, a mí no me importa. Claro, es un dato. Pero es un dato. Es un dato. Y eso está bien decirlo así. Sí. Porque las cosas por su nombre. El capitalismo, ¿cuál es la función del capitalismo? Maximizar la tasa de ganancia. Totalmente. ¿En qué se basa? En la propiedad privada de los medios de producción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué genera? Clases sociales. Punto. Digo, no hay mucha más definición del capitalismo. ¿Está bien o mal? No me importa. Son los datos de la economía en la que vivo. No, y además hay capitalismo que funcionan con un estándar de vida que nosotros lo miramos y siempre lo vemos por televisión, que es lo que nos pasa a nosotros. Con lo que estábamos hablando antes de comenzar este programa, era acerca de las posibilidades inmensas que tenemos nosotros en Argentina como para convertirnos en un país. Pero hay una batalla semántica muy potente, que es la que hicieron desde la dictadura para acá, que para mí, la primera tarea de la dictadura fue la masacre y la segunda fue convencer a la sociedad de que la única salida es el neoliberalismo y las salidas especulativas y el sálvese que pueda, y es un trabajo de muchos años, de no llamar las cosas por su nombre y de generar una confusión que, bueno, de última somos actuando en masa somos bastante confundibles y bastante estúpidos, me incluyo, ¿no? La frase remanida, siempre pongo el ejemplo la frase remanida de los empresarios dan trabajo. No dan trabajo los empresarios. Pero ¿dónde hay un empresario que dé trabajo? Es el trabajador el que da trabajo. El empresario toma ese trabajo y saca un plusvalor de eso. Y no está ni bien ni mal, pero la realidad es esa. Es más, si vos me preguntás a mí, no me parece mal. ¿Qué sé yo? Así funciona el sistema capitalista. No me parece nada mal. Pero nómbrenlo como corresponde. El empresario pone el capital. Si no hay alguien que vaya a barrer, limpiar los baños, hacer los números contables prender una máquina. y prender una máquina, claro,
No hay trabajo. Entonces el que da trabajo es el trabajador. Terminemos con esa frase de miércoles de los empresarios dan trabajo, no dan un carajo de trabajo. Es más, si pudieran, venden toda la máquina y la ponen en la bolsa. Bueno, Porque maximizarían la ganancia. De hecho, muchos hicieron eso. Lo han hecho en la década. Bueno, No, y lo están haciendo ahora. Lo están haciendo ahora. Reconvierten el capital. La reconversión del capital en trabajo, el capital productivo a capital flotante, es decir, a ponerlo en especulación financiera, es muy tentadora. Bueno, esto ya pasó en la década de los 90. ¿Te acordás cuando vendió Terrabuzzi, los Blanco Villegas, grandes familias argentinas que Y nos salían? quedaron en la calle, ¿eh? No, es que después recompraron. En algunos casos recompraron los Pérez Compán, que después fueron mucho más grandes, los Bulgeroni. No, y además la facturación en forma irregular. Claro, bueno. Sobre eso. Bueno, Cuando por vos supuesto. compras un turrón en la calle, es Arcor. Claro, No es cuchuflito. claro. ¿Cómo llegó el turrón a la caja de cartón que tiene ese chico miserable subido a un tren y vendiéndolo? ¿Cómo llegó? ¿Quién se lo dio? ¿Que se lo fue a robar a Arcor? No, Arcor tiene una salida de 30% de su producción ahí y eso no lo factura. Y eso después va a las cuevas. Digo, el dólar blue es la expresión de la economía informal. Claro. Bueno, digo, así funciona. Y de hecho la evasión económica en la Argentina es del 30 al 40% histórica. Y evadir no es lo mismo que eludir. Eludir es si yo, compro sin factura, así me hacen una rebaja. Evadir es cuando vos tenés bienes que los escondés. Es decir, tengo 2 casas y declaro una. Tengo 7 autos, declaro medio, o declaro que no tengo ninguno. Con lo cual los pobres no pueden evadir. Solo los ricos pueden evadir. Las cosas por su nombre. Claro. Y eso incide también, va a las financieras tecnológicas. Sí, las fintech están... Contanos ese proceso más en detalle, que vos ¿cómo aparecen? ¿Cuándo aparecen y cuál es la necesidad? El modelo de dinero virtual, esto no es exactamente dinero virtual. China empieza en China. China tiene un proyecto de virtualizar todo su dinero, no imprimir más plata. Hemos visto que pagan con la mano, no necesitan ningún plástico directamente. No, y aparte no apoyando la palma de la imprimirla. mano. No es que vos en tu teléfono tenés, por ejemplo, como nosotros, en Mercado Pago, 10.000 pesos, pero están físicos en algún lado. Es dejar de imprimirlo. Entonces, en algunas provincias chicas en China son 12, 13, 14 millones de habitantes. Claro. Ya lo implementaron y está funcionando bárbaro. De hecho, Mercado Pago toma el modelo de ahí, Ajá. de billetera virtual. Eso por un lado. Por otro lado, los bancos, que son muy pocos y cada vez más elitistas y prefieren quedarse con los clientes de mucha plata, dejaron afuera un montón de gente. En la década del 10 para acá. Dejaron afuera un montón de gente. Pero un montón. Un montón. De hecho, el Citibank se quedó con la banca corporativa nada más, dejó la banca personal a otro banco, la vendió sus clientes a otro lado, y vos vas con tu carpetita a un banco y no aplicás, ni para un crédito, para una bicicleta. Claro. Entonces empezaron a aparecer las financieras, que eran unos delincuentes, y que se llenaron, financieras, digo, que te prestaban plata, Sí, descuento de cheque, lo que sea, y después te rompían las piernas. hipotecas Y privadas. después te sacaban todo el sueldo. Sí, era O- una absorción de patrimonio permanente. Pero eso no era inclusión financiera. Y Argentina era uno de los países más atrasados en inclusión financiera. Inclusión financiera suena lindo, pero quiere decir que vos estés financiarizado, no que estés incluido en un programa social, que estés financiarizado. Y empezaron a ver estas fintech, financieras tecnológicas, que son las billeteras virtuales que te permiten operar de manera más rápida, más efectiva y menos engorrosa que los bancos. Entrar al home banking de Banco Nación o de Banco Provincia y puede estar 3 horas haciendo trámite. Entras al Mercado Pago y te lo resuelven 3 minutos, sin hablar con nadie. Había 20 en la Argentina antes de la pandemia, después de la pandemia 300 y pico. Es impresionante cómo estallaron Ualá, Naranja X, Cencosud, Mercado Pago, esas Modo, son todas fintech, financieras tecnológicas. Ahora, esto no surge a partir de esta tecnología que se creó que se llama blockchain, para evitar que sean violables las cuentas. No, porque eso es otra cosa. Para la generación anterior a la mía, a mis viejos, a gente grande, la quieren, como le decían, crocante, déjamela tocar. Ahora, cuando vos estás arriba de una plataforma, Sí. es como No muy, está. es vertiginoso. Y la tenés, pero no la tenés. Está, no está, pero está. O sea, es tan real como la material. Porque a mí me explicó un financista un día que le pregunté, porque estaba hablando de la fintech y que no podía haber sin fintech si no existía el sistema tecnológico de soporte, que es el blockchain, que es un sistema, un mega sistema que evita esto de bloque que va cambiando permanentemente, que sea violable por algún
motivo, porque es un aleatorio que va rotando permanentemente y el único que podés entrar a tu cuenta sos vos. No, Entonces bueno. eso le da la certeza, sobre todo en el mercado de valores. Sí, pero eso es distinto, es otra cosa. A ver. El blockchain es para justamente el tipo de moneda De las cripto, pero de las cripto. claro. ¿Sí? Que también es otra cosa. Una cosa son las blockchain. Pero antes lo habían hecho con las cuotas parte de un fideicomiso, lo que son los papeles virtuales que andan dando vueltas, Sí. que vos lo podías monetizar en el momento si tenías un sistema de compra-venta. Sí, no, pero digo, blockchain, que fue un invento que todavía no se sabe a ciencia cierta de quién, y que vos podés comprar Bitcoin a partir del blockchain, que es ese sistema que vos decís, donde cada uno puede ingresar, ver los movimientos que hay, no está centralizado. Eso es para Bitcoin, que es un sistema, es un instrumento especulativo que no es dinero. Todo el mundo lo llama moneda virtual. La verdad que la Bitcoin no es dinero porque vos tenés que poner $100 para tener Bitcoin o $200, así que vos lo tenés que comprar. La criptomoneda es otra cosa, peor todavía, que son criptoactivos, criptomonedas, con nombre de moneda, con los dibujitos y los memes de la moneda, que algún inversor inventa y como pone mucha plata, tiene un valor muy alto. Entonces un montón de pequeños inversores dicen, vamos a comprar esa porque está subiendo el precio. Después el grande se va y deja a todos Deja un tendal. desangrándose y esperando que eso suba. Tengo un amigo que puso $500,000 hace 2 años en una cripto y ahora tiene 20.000 pesos. Claro. Y está desesperado. Yo cuando ya iba por los 200.000 le dije, sacala, porque no vas a perder todo. No, estoy esperando que suba. Bueno, eso es muy común en el mundo cripto. Y el mundo Bitcoin pasó lo mismo. Lo único que era controlado por sus usuarios, pero terminó siendo en parte muy factible para las estafas y segundo para comprar droga o comprar armas. Claro. No es dinero. No es dinero. La verdad que no es dinero. El dinero virtual es otra cosa. Yo, Banco Central, imprimo 100 millones de pesos para pagarle a mis empleados, a mi pueblo. 100 millones de pesos. En vez de imprimirlos, yo les pago de manera virtual. Les pongo lo mismo, 100 millones de pesos, 10.000 a cada uno, y le va a aparecer en su teléfono, pero no está físicamente. Ahora está en el teléfono, con lo cual es tan real como cuando estaba en el papel. Me ahorro un montón de plata en tinta, un montón de plata en impresión. Esto Eso lo es comienzan otra los cosa. Y el chinos. desgaste. Y el desgaste, pero aparte el dinero, ¿sabes lo caro que es imprimir Claro. dinero? ¿Sabes lo caro que es combinar las tintas y pagar los sistemas de Y la seguridad? seguridad, claro. Los sistemas de seguridad virtuales también son pagos. Lo que se hace con esto es que la trazabilidad del dinero es mucho mejor. Vos podés saber todos los movimientos de todo el mundo. Con Bitcoin no, ¿eh? No, con Bitcoin. Con Bitcoin es muy difícil de seguir y con las cripto mucho menos porque encima se van multiplicando las cuentas y al final tenés que rastrearlo. Igual es rastreable, pero es todo un laburo. En cambio, las billeteras virtuales, yo soy pro tecnología, no soy tecnofóbico. Para mí son una genialidad todas las billeteras virtuales. Tenés su problema. Muchas viven del Estado y de subsidios del Estado, son casi planeros del Estado como Mercado Pago, que recibe millones de pesos mensuales por la ley de economía del conocimiento, Claro. que es una economía que es una ley que tiene más de 20 años y ningún gobierno de la democracia la deroga de una vez por todas y decir, muchachos, esto después te hablan de mérito y de emprendedurismo, pero viven de la plata del Estado. Sí, porque les exceptúan todo tipo de pago de impuestos y inclusive De hasta todo. lo bonifican. De todo, los balances que tuvo que presentar Mercado Pago en la SEC, porque no cotiza acá en bolsa en Argentina porque se fue a Estados Unidos, en la SEC en Estados Unidos, dice, ganamos tanto de venta, tanto de esto, tanto de lo otro, y tanto por economía de conocimiento de subsidios estatales de la Argentina. Lo ponen en el balance, porque vos para cotizar en bolsa tenés que mostrar el balance cada 6 meses, con lo cual ellos declaran la cantidad de subsidios que reciben, y además no hay una ley que los controle. Los bancos están regulados por la ley de entidades financieras. No nos gusta, pero al menos hay una ley. Claro. Las fintech, que son 300 más o menos, no hay una ley que las regule. Se mete un poquito el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, no hay ley que los regule. ¿Qué sé yo? Si un día, no creo que pase, pero si un día deciden todas irse, quedamos todos. O sea, generan el mismo problema que cuando el Fondo Monetario no te quería prestar plata. Por eso te digo, pero bueno, también está el dinero. Han solucionado muchísimas cosas en la vida cotidiana.
Digo, vas a un kiosco. Bueno, vas a la pandemia, ¿no? Fue la que descubrimos 9 millones de personas que estaban en la informalidad y apareció Mercado Pago y le dio una tarjeta a todo el mundo. Sí, y ahora te permiten pagar el subte, con lo cual se Claro. siguen quedando con los negocios del Estado. Insisto, está bien que suceda, está mal que lo hagan a costa del Estado. Que lo hagan con su propia plata. No puede ser que sigan viviendo del Estado la mayoría de esas financieras tecnológicas. Pero lo que sí solucionan cuestiones centrales. Y eso genera mucho consenso y eso genera un cambio en la gestualidad política de los cuerpos, ¿no? Cuando están financiarizados. Piensan distinto. ¿No? Cuando tenés plata, cuando te dan un plástico, te sentís de otra manera. Y te cambia Por la lo menos gestualidad antes del de cuerpo. pagarla. Antes de Sí, tener que, pero por lo menos antes de tener te sentís que pagar. te sentís como incluido, digo. Fue Sí, muy sí, duro claro. para mucha gente no estar incluido en el sistema financiero, no poder pedir un préstamo, no poder pagar en cuenta y de golpe te aparece Mercado Pago y Y te solucionó la vida. en la ese vida, aspecto. los trámites son rápidos y vos decís, la pucha, pero ¿no lo podían hacer los bancos esto? ¿En serio no lo podían hacer? Una fuerza política que se adjudique ser la que quiere poner el valor de la soberanía hacia el futuro, rescatando nuestra historia. Bueno, el peronismo tuvo épocas muy, muy fuertes con esto. ¿Qué debería tener la economía para poder reivindicar la soberanía? Un mercado que tenga crecimiento, pero también tenga desarrollo. ¿Cuáles son qué debería tener? ¿Qué debería pasar en nuestro país para que pueda? Algunos dicen, nosotros tendríamos que ser la Canadá de Brasil. No lo sé. Otros dicen, no, nosotros tendríamos que empezar a integrarnos ahora con el nuevo bloque BRICS y tratar de complementar la economía ahí, generar dólares con todas las cosas que no, con otros integrantes. ¿Cómo la ves? ¿Para dónde vamos? ¿Viste que no es una ciencia? No. Ni siquiera una disciplina. ¿Viste? Es casi un arte cotidiano que te permite construir con lo que tenés. Yo creo que habría que mirar qué tenés como país, ¿no? Lo decíamos antes, nosotros le vendemos millones de cabezas de ganado a China, 1.300 millones de habitantes. A Alemania, carne premium, son millones de dólares por día que entran. A Estados Unidos le vendemos carne, Claro. porque no da abasto su propia... Y mirá que tiene una llanura fértil, ¿eh? Y a Israel. Y le vendemos todos nuestros granos a la India, 1.500 millones de habitantes, a Indonesia, 300 millones de habitantes, a Corea del Sur. O sea, alimentamos a medio planeta. Y nuestros chicos no comen todos los días. Empezaría a pensar en esos recursos. Los recursos primarios. Pero después lo segundo sería cómo agregarles valor. No vender el grano de soja, ¿no? No vender el grano de maíz. Porque le vendo los granos a Brasil y Brasil me manda el aceite. El aceite, claro. Entonces yo digo, pero ¿por qué no pongo una fábrica para prensarlo? Y pongo otra fábrica para procesarlo y después pongo otro emprendimiento para hacer el packaging en las botellas y después pongo otro para el transporte. Le agregué valor, generé un montón de puestos de laburo genuino y termino vendiendo yo el aceite. ¿Por qué no hago eso? No, somos una economía primaria todavía. ¿Por qué no lo envasamos nosotros el gas y lo vendemos ya envasado y tenemos ya la fábrica de envases, más los insumos para hacer ese envase, más los trabajadores especializados para hacer ese envase y después para envasar ese gas? No, ponemos el caño y que venga un barco, ¡pum!, se lleve el gas y se lo lleve. Estamos vendiendo, o sea, economía primaria absoluta. Y además estamos produciendo todo ese conocimiento para hacer... No, tenemos todo. nos sobra conocimiento, Eso, nos muy sobran profesionales. Muy bien. De altísimo Digo, nivel, sí. el sector tecnológico da muy poco trabajo, pero tiene unos productores de software que se están Impresionante. exportando en la Argentina. El sector tecnológico dio casi 2.000, 2.500 millones de dólares el año pasado. De exportaciones, 2.500 millones de dólares de software. Entonces decís, bueno, además del software, ¿puedo vender el aparatito completo con el software adentro y agregarle valor y tener yo la prioridad de que no tenga que comprar los teléfonos afuera, sino que los teléfonos me los tengan que comprar a mí con el software? Porque yo vendo el software y después me Claro. venden el teléfono. Bueno, con el aluminio pasa lo mismo. Bueno, entonces digo, yo pensaría eso. Entonces eso es La un arte. Solva ahí. Bueno, pero es toda una decisión política. Es toda una ¿no? decisión Son política. todas decisiones políticas. Vos tenés que pensar con qué sectores contás y cómo resolver eso. Me acuerdo cuando estuve en Alemania que pregunté, ahí no hay latifundios, ¿no? Pero ¿cómo decidían qué sembrar en cada campo? Y me miraron como diciendo, qué bruto este sudamericano, ¿no? Qué bruto. Y me miraban como diciendo, claro, estos negros.
Y encima yo que soy negro, me miraban, y me dice, el Estado decide qué se siembra. Y les digo, pero pará, si la tierra es privada, sí, pero está dentro de Alemania. Claro, Si acá todo- lo planteás y sos un comunista. Si todos sembramos soja, no, pero aparte era el gobierno de Merkel, el gobierno de derecha. Claro, por eso. Digo, me decía, si todos sembramos soja, nos quedamos sin trigo, entonces el Estado tiene que comprar pan afuera. Entonces me miraban como diciendo, pero no es tan difícil de entender. También Más, hay una más diferencia. peronista que nosotros. Claro, sí, por La supuesto. Merkel, Claro. más peronista que... Lo que pasa es que también hay una diferencia geográfica y de extensión con respecto de un país a otro, y acá por eso, también por decisión de cada uno de los productores, porque Oscar y yo estamos permanentemente sobre la producción, por lo menos frutícola. Claro. Y no hay acuerdo ni siquiera entre ellos para la producción local. No, Entonces bueno, hay porque- excedente de todo. Porque además encima se lo tienen que vender a 15 exportadores que manejan la exportación directa, se los compran, los congelan, los ponen en silos, lo venden cuando quieren, se lo compran a 2 mangos. Digo, hay que tener una intervención política muy seria. Los liberales, hace poco en una clase le pregunté a los chicos qué era el liberalismo, qué era el capitalismo, dice que el Estado no se meta en nada. Le digo, no, eso no es el liberalismo. Claro. El liberalismo no decía, No decía- eso. no decía eso. Pero no, el liberalismo que hizo revoluciones contra sus monarquías en el siglo XIX, siglazo, el mejor siglo de la historia, lo que planteaba es, el Estado tiene que ser fuerte en determinados sectores, controlar la economía, que no se meta con mi libertad para comerciar, nada más, que me facilite mi libertad comercial, simplemente eso. Pero no decían no al Estado, pero jamás dijeron los liberales eso. Entonces, pues decís, no, nosotros tenemos liberales raros. Pero yo empezaría por ahí, porque no es una economía democratizada. Claro. Pocas manos, mucha tierra, ¿no? Mucha tierra en pocas manos, eso sería la definición. 3 empresas solamente que manejan el 70% de la producción de alimentos. Bueno, estamos en problemas. Demasiados Después problemas viene con eso. alguno, como si algún economista te dice, no, bueno, más empresas no puede haber, sí, que puede haber, sí, que puede haber muchas más empresas y tiene que estar más abierto porque aparte te terminan poniendo el precio. Hay que ponerse firme, pero había que democratizar la economía, ¿no? Sin duda. Así, con esa misma pasión, invitamos a todos los que van a escuchar el podcast Productores y Mercados a partir de que lo editemos en pocos días. ¿Ya estamos? Ya estamos. Y ya No. casi estamos. Sí. Pero yo quisiera que me redondee un poquito el libro. Claro, el de mi este trabajo, libro el de- que reeditó, Claro. que sacó hace unos años y ahora le dio un nuevo empuje con nuevos datos. Sí, exactamente. Una nueva vuelta de tuerca. Es una investigación que hicimos en la Comisión de Valores. Para los que están escuchando, la Comisión de Valores es un órgano estatal que controla las bolsas y mercados del país. Es decir, todos los que quieran comprar y vender acciones, criptoactivos, bonos de deuda, obligaciones negociables, son controlados por la Comisión Nacional de Valores, entidad estatal. Así como el Banco Central controla los bancos públicos y privados, la Comisión de Valores controla las bolsas y mercados. Todo eso ponele. Pero Todo eso ponele, sí, sí. Ahora no lo hace mucho, de hecho, si no, no hubiera tantas criptoestafas. Claro. La Comisión de Valores ahora no está funcionando del todo bien. Nos permitieron ingresar en el archivo a partir de un hallazgo que nos impresionó, que era comunicaciones entre la Comisión de Valores y un comando del Ejército apostado en Campo de Mayo, en el año 79, de carácter secreto. Empezamos a hurgar y descubrimos que el Ejército argentino había secuestrado a 3 grupos empresarios, 28 empresarios, banqueros y financistas, los tenía en Campo de Mayo. Como no eran opositores políticos, no sabían qué preguntarle. Entonces le pidieron a la Comisión de Valores y al Banco Central que manden a sus empleados a trabajar a Campo de Mayo para elaborar los interrogatorios. Y decirle, preguntale por este campo, preguntale por esta financiera, claro, porque el Banco Central y la Comisión de Valores, si vos cotizás en bolsa, tiene toda tu información. toda. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver cómo esa connivencia entre los organismos del sistema financiero y del poder militar actuaron en tándem para secuestrar empresarios, banqueros y financistas y desapoderarlo de sus bienes. Lo que hice fue reescribir eso con algunas nuevas hipótesis. Entendí que había más internas militares que persecución y documentos nuevos sobre el último año de la dictadura, documentos del Ministerio de Economía de la dictadura en su último año, en retirada. Y cómo van dejando un desastre y cómo en las discusiones entre ellos dicen dejáselo al otro, dejáselo al que viene, dejáselo al que... Así, dejáselo al que viene. Pero las Fuerzas Armadas deben $5.000 millones, que la pague el gobierno que viene.
Así. ¿Y cómo negocian? ¿Cómo ahí dicen López Murphy es un amigo? Por suerte lo tenemos cerca, porque trabajaba en el Ministerio de Economía. Claro. Por suerte tenemos diálogo con los radicales amigos, decía. Claro. Y podían tener lo que necesitaban económicamente para... Y sí, y además dejaron una deuda gigantesca que entre militares y empresarios nunca pagaron. Entonces, y después la estatización de deuda que hicieron al final de la dictadura, que todos los gobiernos de la democracia estatizaron deuda privada. Sí. Eso también es lamentable. Eso también es ¿A realidad. ¿A dónde los pueden seguir? ¿A dónde por los supuesto. Bueno, lo que pasa es que lo que les quiero decir es que vayan corriendo a las librerías Exacto. a buscar la dictadura de capital Financiero. Financiero. Ahí, es esa punto. versión. Punto. Esa La versión ese es el título. 2025 Ahí va. Ahí está. está en Red Editorial y hacen envíos, 2 envíos por semana donde sea. ¿Y publicás cosas en redes? Publico cosas en redes, en el Instagram, en Bruno Napoli-10. Ahí hay un montón de publicaciones y textos y notas. Voy tratando de recopilar todo ahí. Bueno, y también si lo quieren ver en YouTube, están en una infinidad de canales que Sí, hay un montón. Hay un por montón de suerte notas, por suerte. lo invitan a charlar sobre este tema. Y nos Exactamente. desasna permanentemente. Todo lo que contó acá, yo me voy completo, es oxígeno para nosotros esto, genera esperanza, porque con intelectuales de estas características, con los que hablamos de todos los que forman parte de nuestro ecosistema de producción de conocimiento, de talentos que hay, nunca nos vamos a poder responder cómo mierda estamos como estamos. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. queremos agradecerte mucho. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas Bueno, gracias. la verdad, un placer haber compartido esta mesa y en este nuevo episodio de Productores y Mercados con el señor Bruno Napoli. Grande, Muchas Bruno, gracias. gracias por venir. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Bueno, la yapa de hoy es una canción que compuse para el programa La Gran Estafa, que conduce Max De Lupi, y justamente habla de que la estafa continúa y sigue totalmente intocable. Sigue por su camino de siempre mientras nosotros discutimos y nos peleamos entre nosotros. La estafa ahí sigue tranquila y nosotros vamos cayendo en la estafa. Eso dice este tema, no quiere decir que sea realidad. Todo el mundo está en el horno, ya se empieza a calentar. Nadie sabe a ciencia cierta el futuro que vendrá. Hoy la guita ya no alcanza, se termina antes del 10 y la estafa continúa con total caradurez. Sí. Todo el mundo está alterado, la pandemia es un bajón. Las derechas siembran odio y cosechan destrucción. Las izquierdas se dividen, cada cual con su opinión. Y en el medio va la gente consumiendo distracción. Con su nuevo disfraz de señores, por este mundo van los estafadores, confundiendo con mentiras y rumores a multitudes de incautos seguidores. Con sus nuevos disfraces de señoras, por este mundo van las estafadoras, todos blindados por los medios concentrados. La gran estafa es todo un hecho consumado. Todo el mundo está en lo suyo, cada cual con su problema. Como dijo un gran artista, cada loco con su tema. Entre redes y algoritmos, series, memes y pantallas, aceptamos calladitos ver pasar la gran estafa. Todo el mundo está esperando que los vengan a salvar, que otros hagan el esfuerzo y que traigan bienestar, mientras los estafadores aprovechan la ocasión de sacar un gran provecho entre tanta confusión. Con sus nuevos disfraces de señores, por este mundo van los estafadores, confundiendo con mentiras y rumores a multitudes de incautos seguidores. Con sus nuevos disfraces de señoras, por este mundo van las estafadoras,
todos blindades por los medios concentrados. La gran estafa es todo un hecho consumado. La gran estafa es todo un hecho consumado. La gran estafa es todo un hecho consumado. Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify. Spotify, Productores y Mercados.